Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, una vez más dispuestos a compartir el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio que nos perfecciona, el Evangelio que nos llevará a cosas grandes, el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro, el Evangelio de Dios. Saludos a todos a nivel internacional, en el nombre de Jesucristo el Señor. Reciban un cordial saludo del Ministerio Monumento de Fe Internacional y de toda su familia. Mi esposa, las hijas y todos los que se reúnen en todos los lugares. Hoy quiero ir a prisa, porque es un poquito largo la enseñanza. Te recuerdo, en el nombre de Cristo Jesús, que yo no predico, yo enseño, te transmito el pensamiento del escritor. Y espero que Él me use, que Él hable por mi boca, porque yo nada sé. Él conoce tu necesidad, el anhelo y el deseo de tu corazón. Simplemente yo soy el instrumento, la séptima trompeta, que suena, suena, suena y sonará. A todos y cada uno de mis hermanos en todos los lugares, bendecidos con toda bendición. Espero que Dios pueda suplir un poquito más a la sabiduría, al conocimiento tuyo, al anhelo de estar verdaderamente como Dios lo desea. Verte perfecto, completo, para que tú puedas disfrutar y reinar en vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de ser baluartes de tu verdad, de ser el instrumento predestinado para que tú hagas sonar esta séptima trompeta en el cierre de este siglo, para alumbrar los ojos del entendimiento de todos los predestinados, de todos los oyentes, de todos los que nos ven. Glorifícate en este humilde hombre, en este servidor. Habla por mi boca. No sé absolutamente nada, solo sé que soy instrumento tuyo para tu gloria. Dentro de este reino que tú, Señor, estás conformando a nivel mundial, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Habla por mi boca, exhorta, consuela, y que esta semilla caiga en buena superficie para que pueda fructificar de acuerdo a lo que está establecido en tu palabra. Porque no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en este reino, dicho por ti mismo a través de Jesús de Nazaret, o de Jesucristo mi Señor. En el poder de la palabra te doy gracias. Gracias por esta noche. Gracias, porque la palabra saldrá y no regresará vacía. Traerá el producto de nuestra declaración ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos. Voy a invitarte que abras la Biblia en Romanos,
capítulo 16. Romanos capítulo 16. Esta carta fue escrita en el año 58 después de Cristo. Y Pablo pues imparte una cantidad de orden o de órdenes a los que iban a recibir, a los que ya habían recibido y a los que estaban deseosos de escuchar a Pablo. Pues Pablo le hace advertencia, le hace una advertencia fuerte a la gente que quería estar en Cristo en ese entonces. Y le dice en el versículo 25, dice: y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Perdona que corte. ¿Por qué Pablo le dice a la gente que lo estaba oyendo? ¿Y para qué Pablo escribió? ¿Qué evangelio había recibido Pablo? El evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, del Cristo resucitado. Como ya en ese tiempo también habían los fascinosos, los que inflaron las cosas espirituales, las maquillaron para tratar de persuadir, de sonsacar. En todas las cartas que tú ves que Pablo está enseñando, o que le está enseñando a Timoteo, o a Julano, o a Sultano, siempre habían personas que hostigaban el evangelio de Pablo, tratando de ponerlo en ridículo, tratando de avergonzarlo. Pero ellos no sabían que el evangelio que había recibido Pablo era para una confirmación a los que iban a entrar al reino. Eran como una aprobación. ¿Y por qué? Mira, en el versículo 17, por esta razón, fue que Pablo dijo, bien claro, aquel que puede confirmarles según mi evangelio, dice, en el versículo 17 dice, mas les ruego, hermanos, le está hablando a los hermanos que estaban ahí, que se fijen de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Lo mismo que pasa en este tiempo, lo mismo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Precisamente por eso es que él les dice en el versículo 25, y lo escribe, ¿con qué fin? Con el fin de que cuando nosotros llegáramos al evangelio de Cristo, entendiéramos que no cualquiera es cristiano, que no cualquiera iba a entrar a este reino a hablar cosas que no saben, a tratar de persuadir, de confundir, de atrasar, de sacar, de sonsacar, de llevar a la persona a una actitud de pobreza espiritual. Observa,
Le dice, por eso él le dice, y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Por qué estaba oculto? ¿Cuál era la razón? Que no todo el mundo iba a entrar al reino de Cristo. Esta es parte de lo que te prometí enseñar. Pero para confirmarte el domingo, te hablaré de la constitución del reino. ¿Cómo quedó diseñado? ¿Y qué tipo de personas iban a estar dentro del reino? ¿Por qué? Claro, como toda no la puedo yo dar, me toca partirla entre domingo y miércoles. Porque no, pues tampoco quiero abusar del tiempo tuyo, porque tú tienes otras ocupaciones. Es parte de esto. Por eso yo te digo, yo no es que me las sepa todas, pero me toca estudiar para poder entender, ya que Él me suple de la sabiduría de Él. Entonces, estudio durante toda la semana. Por ejemplo, el domingo estoy terminando, en la mañana, mediodía, y el lunes en la madrugada estoy aquí. Estudiando. Y a medida que voy estudiando, voy recibiendo. Y a medida que voy recibiendo, pues voy asentando y me voy asegurando yo también. ¿Tú ves? Entonces entendí. Y vas a ver la razón por la cual Pablo dice esto. Pablo recibió el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Dios le reveló completamente a Pablo todo, porque lo llevó al cielo y le mostró y le dijo, entonces sí, esto ya esto, y listo. Y es por eso Pablo dice, al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto, oído desde los tiempos eternos. En los versículos 25 y 27 dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por el poder de las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan al ayuno, a la vigilia, al bautismo, a la fe. Oído, al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. También se podría traducir así. Ahora, se podría traducir así. Sea dada la gloria a Dios mediante el Señor Jesucristo, aquel que puede establecernos o estableceros. Estableceros. Dice, oído, escuche y retenga, conforme a mi evangelio. No dice a los evangelios. O a la proclamación en cuanto a Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido en silencio, oído, en los tiempos y edades antiguas, pero que ahora ha sido manifestado por medio, oído, escuche y retenga, de las Escrituras, a través
de los profetas. Según el mandato de Dios, el Eterno, que ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan y aprendan a vivir por la fe. Por la fe puesta en la palabra. No por obras, por la fe. Y al único y sabio Dios, a Él sea por los siglos de los siglos la gloria. Amén. Oído, escuche y retenga. En Efesios capítulo 3, no le quite el dedito ahí, pero vamos a comenzar el desarrollo del tema. Efesios capítulo 3, versículo 20. Oído, escuche y retenga. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es el poder en el hombre interior. En el hombre interior, no es en la gritería, no es en el espectáculo. Este hombre interior se menciona en el capítulo 1. Voy a ir rapidito porque el tiempo me traiciona. Cuando me quedo, me traiciona. Versículo 19 y 20 dice, de Efesios, y cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Oído, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares ¿qué? Celestiales. Ese poder es el poder que resucitó a Jesucristo. Ese poder es el que debe de operar en los que llegamos al Evangelio de Cristo, o al Evangelio de Dios, o al Evangelio de la gracia. El Evangelio, en el Evangelio de la gracia se ve este poder de resurrección. Oído, este poder es el poder de Dios, el creador de todas las cosas. Este poder produce todas las cosas que nos rodean. Todas las cosas que nos rodean. Casa, carro, dinero, esto, lo otro, aquí, allá, eso, todo. Oído. El poder creador de Dios produce todo lo material que está a nuestro alrededor.
En Romanos capítulo 8, capítulo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Para que sean confirmados en el Evangelio de Cristo el resucitado. El poder que actúa ya en nosotros mientras que su poder de resurrección realiza en nosotros o en nuestro ser interior, las cosas espirituales para que pueda funcionar en el cuerpo que es la iglesia. ¿Me hago entender? El poder de Dios creó todas las cosas que nos rodean, la cual le damos vida a esta carne, la cual disfrutamos, como el techo, la comida, el carro, etcétera, etcétera, todo. Pero el poder que actúa dentro de nosotros debe de realizar interiormente todas las cosas espirituales, para componer la iglesia, para edificar la iglesia, para funcionar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dos, confirmarlos o confirmaros según el poder. Primero de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 10, ahorita volvemos a Romanos. 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Literal, consolide. El Señor usó la misma palabra para exhortar a Pedro. Es la misma palabra que a nosotros nos exhorta, porque en la gracia todo no es célebre, a pesar de que todo está terminado, pero todo no es amén, gloria a Dios, aleluya, no. Hay una tarea, porque el objetivo del Creador en Cristo por eso es que se llama misterios. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia.
Yo te he dicho 50,000 veces que no todo el mundo es cristiano. En Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. ¿Cómo? Cristancho hay muchos, pero cristianos pocos. Y a medida en que vamos enseñando los temas que te dije que te iba a compartir, muchacho, te vas a quedar abismado, mi hermano. Te vas a quedar abismado. Me quedé yo abismado y claro, eso me saca llanto, lágrimas, ¿verdad? Me saca lágrimas. Pero por ejemplo, ya comprendí por qué tanto sufrimiento. Ya entendí. ¿Cuál es la razón? Bueno, no te la puedo decir ahora. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Dice, oído, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos lo que yo te dije, para que ellos también obedezcan a la fe. Oído. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 16:25 muestra la necesidad de que Dios los confirme a través del evangelio de Él. Porque el evangelio de la gracia es un evangelio de sufrimiento para perfección. ¿Por qué Él tiene que confirmarlos? Porque todo mundo dice, yo estoy en la gracia y soy de Cristo, y uno te habla del reino y otro te habla de esto y el otro te habla de esto, muchacho. Bueno, te estoy mostrando los textos 17 y 18, que también habían esos fascinantes perseguidores difamando a Pablo, persiguiendo a los hermanos, hostigándolos. Lo mismo pasa hoy en día. Entonces Pablo muestra lo que él le dice. Porque no todos van a entrar al reino. La persona ya es salva. La persona ya es salva eternamente y para siempre. Que en Cristo no hay condenación. Pero que vaya a disfrutar del reino, eso es carreta. Ya todo está hecho, ya tranquilo, que esto y lo otro, muchachos. Bueno, para eso Dios nos constituyó y nos ha perfeccionado Él mismo. Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículo 25, dice, oído, escucha y retenga. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Quiere decir que ya nuestra necesidad ya no es ser salvo, porque ya somos nosotros salvos, ni tampoco ser santificados.
Ahora lo importante es ser confirmados. Porque aquí no puede haber camufle. ¿Cómo te confirman a ti dentro de una empresa en el mundo natural? Cuando te ven que el interés por lo cual te abrieron la puerta para que trabajaras, te das y después te llaman para firmar un contrato. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. Oído. Salvos y santificados. Ahora lo importante es que confirme él que le pertenecemos al reino de Cristo, puesto que ya todo ha sido consumado. Por eso nosotros solamente necesitamos que nos confirmes que somos cristianos. No más. Y para ser cristianos tenemos que ser confirmados por el Evangelio de Pablo. ¿Cuál fue el Evangelio que recibió Pablo? El Evangelio de Dios, que es la gracia del Cristo resucitado. ¿Sí o no? Ah, bueno. Por eso él dice, mi Evangelio, es decir, el Evangelio completo, que incluye las enseñanzas acerca de Cristo, la unción, y que culmina con la formación de la iglesia. Según lo revelado, o según es revelado, plenamente en este libro. Oído, escuche y retenga, porfa. Romanos capítulo 1. Y ahorita volvemos ahí. Versículo 1. Porque la mayoría de gente repite como loro, pero no vive. Abba, Padre, gloria, bendecido, completo, reinando en vida. Es cierto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, que se vive por la fe. Vuelvo y te leo. Pablo, siervo de Jesucristo, servidor, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Literal. Para el Evangelio de las buenas o de las nuevas, de las buenas nuevas, de gran gozo. ¿Qué es lo único que enseña la gracia? Buenas noticias y nuevas para consolar y bendecir a la iglesia. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, dijo Pablo, en mi espíritu
no es la carne, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis declaraciones. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:16. En el día, oído, escucha y retenga, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme ¿ah? A mi evangelio. Quiere decir que usted aquí no puede entrar camuflado. Le puede engañar a los de allá, pero a una persona constituida, perfeccionada, llena de la vida en el Espíritu, sellado, marcado, edificado, construido por Dios, usted no lo puede engañar. Olvídese, mi hermano. Se engaña a la persona misma, pero a él no, o sea, es imposible, mi hermano. ¿Ah? Es imposible. Es imposible. Por eso aquí nosotros aprendimos a conocer las personas. La persona salamera, la persona tal, es porque viene interesada en algo, pero no interesada en crecer para depender de la palabra. Oído, escuche y retenga. Romanos 10. Le dije que íbamos a hacer un recorrido bien elegante. Versículo 16. Romanos 10:16 dice: oído, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En dónde dice Isaías eso? Vamos al capítulo 53. Un momentico, para que te des cuenta que ya estaba profetizado. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿De quién? Del Señor. ¿Cuál es el brazo? Cristo. De Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Ah? No es ahora. Esto ha sido siempre. Él no tiene por qué extrañarte. Si tú no estás bien preparado por Él en el hombre interior, que esté unido el espíritu de Él con el tuyo, que te haya perfeccionado, que tú no hables como habla el mundo natural, que tú hables lo que verdaderamente le duela a la persona para que pueda reflexionar y pueda ser serio, sincero, honesto, transparente. Por eso cuando a uno lo reconvinan o lo exhortan, si la persona es honesta, tiene la razón, dice, hombre, gracias. Gracias. Por eso es que él dice que al necio uno no reprenda, porque el necio se enoja, discute, tratando de defender su mentira, su engaño. Pero el honesto dice, hombre, bajo mi cabeza reconozco, es cierto. Yo no soy de este mundo, yo soy diferente a este mundo. ¿Aló? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchacho. Romanos 11.
versículo 28. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Tú ya estás entendiendo lo que te estoy enseñando. Que en este evangelio no puede entrar cualquiera. Ya estoy bendecido, ya estoy no. Muchachos, te dejé mostrar. Que tú sos confirmado para hablar de este evangelio. Tú no tienes que copiarle al mundo. Tú no tienes que hablar conforme al sistema, mi hermano. Porque tú tienes interiormente a un instructor maestro que quiere traerle buenas nuevas a las personas. Decirles que el diablo fue destruido. Decirles que el pecado fue quitado. Decirles que condenación en Cristo no hay. Que la tierra fue predestinada y que va a ser cambiada para que nos la entreguen como herencia a la descendencia de Abraham que vivimos por la fe en Cristo. ¿Aló? Romanos 15, 16 y 19 dice: Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio de Dios? El evangelio de la gracia. Este no es el evangelio de los hombres, donde hablan cualquier cantidad de disparate, mi hermano. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean oídos, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh. Versículo 19. Con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Liquiros, todos, oído, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito, mi hermano. Mira el ejemplo. Una sola lengua, un solo lomo. Todo lo llené de Jesucristo. Él no llegó con Jesús, Jesús, Jesús. Él no llegó con bautismo, Él no llegó con nada. Porque Cristo Jesús lo llena todo. Estar en Cristo no es lo mismo que estar en la ley o en el mandamiento del hombre. Por eso Pablo dijo en el capítulo 16, versículo 25, y aquel que puede confirmarlo según mi evangelio. ¿Y la predicación de quién? De Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos, edades. El evangelio de Dios, el cual es la gracia. Dice, oído,
el cual es el tema de este libro. El Evangelio de la Gracia. El misterio de Dios, el cual se había mantenido en silencio en tiempos eternos. Consta principalmente de dos aspectos bien importantes. El misterio de Dios, el cual es Cristo. Yo te dije que te iba a enseñar cómo Él se encarna, cómo Él toma posesión de nuestras vidas. Tú y yo estamos en posición. Cuando estemos en la plenitud tomaremos posesión de lo establecido por Él, porque para nosotros fue completamente terminada. Dice bien claro, consta de dos principios. Primero, el misterio de Dios, el cual es Cristo. Voy a ir a Colosenses. Aleluya. Capítulo 2. Versículo 2. Eso no todo mundo es cristiano. La profundidad de la palabra cristiano es que haya muerto completamente, mi hermano, a lo natural. Sabiendo que en él hay herencia, muchacho. Es una lucha. Dice Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, las mentes, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. De Cristo te estaré hablando. Tomo textos del antiguo pacto para ejemplarizar lo que ellos hablaron concerniente a la vida espiritual en este tiempo, en este último tiempo, porque nosotros ya somos la última generación. Ya no hay tiempo de venir que la persona ya el que es injusto que siga siendo injusto, porque no hay tiempo. La palabra nosotros la difundimos con el propósito de que caiga en los predestinados. Porque la tierra tiene que brotar, de la tierra tiene que brotar la simiente que le pertenece al Creador. Créeme eso. Cristo quien está en los creyentes. Es lo que dice Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo no sé a quién están esperando. Lo que va a haber es una manifestación de Cristo en la tierra. Si Él está en mí, ¿de quién yo tengo que hablar? Te pregunto. Tengo que hablar del presidente, tengo que hablar del doctor, tengo que hablar del cura, tengo que hablar de esto. No, a mí no me interesa eso. Tengo que hablar del que me perfecciona, me ha perfeccionado, me está perfeccionando, que es el Cristo resucitado. ¿Con qué fin? Vamos a ver con qué fin. Vamos a ver con qué fin.
como la vida de ellos y Cristo como su todo, para que sean oídos miembros de su cuerpo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Por eso, oído, escucha y retenga. Por eso Cristo es un misterio. Es un misterio. Porque a través de él, que todo mundo se denomina cristiano, y cristiano no es todo mundo, es una epidemia, igual que los apóstoles. Apóstol por aquí, apóstol por allá. ¿Por qué es un misterio? Mira, aquí te lo voy a decir. Aquí está. Mateo, Jesús dijo así, capítulo 7 de Mateo. Abba, Padre, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Dios. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Coma. Bueno, el domingo te daré la respuesta de esto. En todo lo ancho de la palabra. No me voy a adelantar a decirte nada, pero te estoy mostrando. Todo mundo es cristiano. Un cristiano funciona diferente, actúa diferente, piensa diferente, habla diferente. Es de un solo lomo. De una sola personalidad. De un solo carácter. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de la gracia. Hello. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ya Él no está en los cielos, Él está en mí. Esto lo dijo Jesús de Nazaret. ¿Para qué usted asiste a una a una iglesia? Porque nosotros somos la iglesia, no una congregación. A una iglesia de la gracia. ¿Para qué? Tenía razón Pablo de decir que uno tiene que estar confirmado hacia el evangelio que Dios le dio a él. Por eso la iglesia es un misterio. No todos son iglesias. Porque la palabra, y eso es lo que te voy a enseñar el domingo si Dios lo permite. ¿Quiénes componen el reino? Usted no necesita de hacer cantidad de estudios y de una cosa y de otra para estar dentro del reino. Usted lo que necesita es conocer si a usted lo marcaron o no lo marcaron. Eternamente y para siempre.
¿Para qué usted asiste a una iglesia de gracia? Donde hay un instructor que está tipificado como las 7 iglesias de Apocalipsis. Escríbele al ángel de la iglesia, al pastor. El ángel es el que cuida, el ángel es el que selecciona el alimento, el que le da verdaderamente oído, escucha y retenga vida a una persona que cuando llega con sus lanas como loco, la raspan, le quitan toda la pobreza, le quitan la confusión religiosa, le quitan la mentira del hombre, le quitan el engaño, la hipocresía y la falsedad, y le echan el machaca, que es la unción, que es la palabra que da vida, para que cuando le salga lana, la gente vea verdaderamente que sí hay un pastor constituido legalmente por el Creador, que alimenta bien, que la oveja llega con solamente huesos y esqueleto y pura lana, una lana que no sirve. No. Por eso hablan del ángel de la iglesia, que es el pastor de la iglesia, el egomai, el que cuida, el que sabe en qué condición llega una persona y lo tienen que nutrir y le tienen que seleccionar el alimento y le tienen que enseñar, y si le tienen que dar mantequilla, le dan mantequilla para que le resbalen los problemas, los conflictos, le echan el machaca y el hombre o la mujer se levanta, se para, y cuando la gloria de Cristo está en él, puede hablar de la gracia. Eso es una mentira, un engaño, que te lo digo yo. Que te ilusionen y que ya estás bendecido, estás completo, pero con la cantidad de problemas internos que no sabes para dónde tomar la determinación y te confabulas con él. Ahí, amén, estamos bendecidos, estamos arriba, nunca abajo, pero nunca perfeccionados. No caigas en esa trampa. Oído, escucha y retenga. No todo el que me dice Señor, Señor estará en este reino. Porque el reino es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, que tiene que ser formado por verdaderamente gente que crezca en la unción y tenga la capacidad de mostrarse cómo era y ahora cómo es. Efesios capítulo 3. Versículo 4 al 6. Capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, Efesios, leyendo lo cual, Efesios 3, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Lo dice Pablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora le he revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de ¿quién? De la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Promesa. Usted no va a vivir en la gracia, usted no va a vivir en escasez. Cuando usted haya alcanzado la plenitud, muchachos, lo espera.
después de que le duela tanto la perfección que él haga en su propia vida personalmente, a usted le espera un premio como me espera a mí, como le espera a aquellos que han querido, se han preocupado por de sacar una enseñanza y darle a entender a la gente que este es el evangelio de la vida eterna y están pasando momentos difíciles de escasez, de soledad, de tristeza. Tranquilo, persista. Porque la formación suya no es externa, es interna. Crezca, avance, parece firme y funcione, muchacho. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? Usted que está en la gracia de la iglesia, yo soy iglesia. Todas las cosas, las que Él creó, que están alrededor nuestro, casa, dinero, carro, esto y esto y esto, están sometidas bajo los pies. ¿Por qué no han llegado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Quisiera, pero el tiempo no me ayuda. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Esto es la razón por la cual, o por tanto, Cristo y la iglesia eran o todavía son el gran misterio. Porque uno trata con la gente. La persona que no tenga discernimiento le come cuento al otro. Al menos a mí el Espíritu de Dios me ha enseñado a prestar bien atención, pero a ver el comportamiento de la persona. Cuando la persona falla, en silencio me retiro de la persona. Porque no me conviene. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verdaderamente, ¿quién será iglesia, muchachos? ¿O quién será un miembro que compondrá el cuerpo de Cristo en la iglesia? Es un misterio. Porque nosotros hablando esta verdad, ¿por qué la gente no reflexiona? ¿Por qué la gente no llega? Porque Él murió por los muchos, no murió por todos. Y te estoy leyendo lo que dice Mateo, cuando Jesús estaba en la tierra, o Jesucristo en Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Por eso es un misterio. Por eso hay que seguir hablando. Por eso es que hay que ser confirmados en este evangelio. ¿Quién es o quién? Es de Cristo. Recuerda que tenemos un evangelio ¿qué? Puro. Antes de terminar te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no has visto eso en el libro de los Hechos? ¿Por qué el Señor llamó gente sin letra a los discípulos? Pero también estaba un médico, Lucas, y estaba bien preparado. No, te pregunto, ¿por qué llamó él a personas sin letra para que lo siguieran? ¿Ah? Te voy a dar la respuesta.
Porque cuando precisamente como todos eran tan parecidos en ese tiempo, barbados, el mismo pelo, el mismo anaco ese que se ponen los judíos, entonces él los llamó para que cuando él hablara, el espíritu que estaba en ellos recibieran, retuvieran. Y para que cuando hablaran ellos no tuvieran ciencia, como la que comió Adán en el huerto, ciencia mala. Por eso fue que él dijo que él iba a escoger de lo vil de la tierra para avergonzar a los sabios. Yo no sé de dónde han sacado que el grado tal, que el cartón tal, que si usted no hace esto tal, que usted no puede entrar al reino. ¡Mentiras! Por eso te vas a quedar aterrado el domingo. ¿Cómo será la constitución del reino? Ya está confirmado. Por eso hay que ser confirmados en este evangelio. ¿Quiénes o quiénes serán de Cristo? Recuerda que tenemos un evangelio puro y este evangelio no necesita de maquillaje. Este evangelio lo único que necesita es que el poder del Espíritu de Dios que me ha edificado a mí, que me ha abierto los ojos de mi entendimiento, que me da fuerzas cada día en medio de la flaqueza, que me da su sabiduría, que me da su conocimiento, que me llena de su gracia, que me da de autoridad, que me da la capacidad de discernir, que me habla, que me enseña a través de la palabra, es el mismo que tú tienes. Y es el mismo que tiene que enseñarte y confirmarte si yo te estoy diciendo la verdad o te estoy diciendo la mentira. Un evangelio, el evangelio de Dios no necesita, hermano, tanto maquillaje, tanta ciencia tan mala. Este es el evangelio del apóstol Pablo, donde toda persona tiene que ser confirmada. Si es capaz de vivir por fe o no es capaz de vivir por fe. Y la confirmación, oído, tiene por finalidad que una persona pase la prueba en la verdad del evangelio. Del evangelio que se le reveló al apóstol Pablo. Para que salga, ¿qué? Fortalecido y lleno con los dones del Espíritu de Dios. Los 7 dones. ¿Cuáles 7 dones? Y son 9. Te voy a mostrar 7 que fueron profetizados. Isaías, para terminar, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Oído, escuche y retenga. Y reposará sobre él, sobre Cristo. Y si Cristo está en ti, ahí están estos dones. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando tú entras aquí y sos perfeccionado, reposa sobre ti todo esto para la gloria de Dios. Este es el evangelio de Pablo. El evangelio de las buenas nuevas. A esto no pueden entrar religiosos si no cambian de actitud, si no fueron predestinados.
Perdona. Porque todo evangélico es mentiroso, mañoso, tradicional. Tienen un esquema que viendo que no les da resultado, ni avanzan ni siguen para adelante, siguen creyendo en la mentira del hombre. A Dios le damos gracias, ¿verdad? Por esto. Que Él constituyó hombres en este tiempo y mujeres también, para que te hablen de la gracia sin rudimentos, sin ciencia humana, sin hacer tantas carreras. Tú y yo somos la imagen de Dios en la tierra, espíritus metidos dentro de este cuerpo, los cuales nos sellaron para morar en este reino. Bendecidos con toda bendición espiritual. Padre, gracias te doy por esta palabra en esta noche, por usarme, por hablar por mi boca, por darte a conocer, darte a entender, darte, Padre eterno, a saber verdaderamente cómo actúas, cómo funcionas dentro tú de este evangelio de la vida eterna. Te doy gracias, Dios. Te doy la gloria, la honra por usarme, por hablar por mi boca, porque yo nada sé, todo tú lo sabes. Todo queda en las manos tuyas, porque yo siembro la semilla con gozo, creyendo que esta semilla caerá en buena tierra y dará fruto conforme al propósito de tu voluntad. A todos los que estuvieron conectados, a los que no estuvieron pero que van a ver la enseñanza, los declaro como tú los ves, perfectos, completos, reinando en vida y libres de toda mentira, de toda maldición ancestral y sanguínea. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos con toda bendición.